Hola, hola familia, qué bendición volverlos a saludar, esta vez desde un set un poco más profesional. Ya no estoy en la casa, estoy acá en el área de la iglesia, ¿no? En el estudio de la iglesia, porque también el contenido seguro lo estás viendo en Hola Church, en el canal oficial de la iglesia, o a lo mejor lo estás viendo en mi canal personal. Hoy tengo un tema interesante para tocar con un invitado especial que está acá a mi lado. Y ya sin más se lo voy a presentar porque es el pastor Ever David Delgado. Ever, un saludo, mi hermano. Aquí estamos. ¿Cómo está Ah, todo? un placer estar bien, un placer estar por acá contigo, poder nuevamente compartir juntos en cámara, que ya estuvimos hace poquito en tu canal. Y bueno, nada, deseoso de poder comentar acerca de la palabra de Dios. ¿Estás listo para el tema hoy? No soy yo tanto el que tiene que estar listo, la Biblia está lista, y la Biblia es la que va a hablar, no yo. Así que aquí estamos. Bueno, el tema que vamos a estar tocando hoy es un tema tal vez un poco controversial, Ujú, principalmente en la iglesia adventista, ujú. porque realmente se ha hablado mucho sobre este tema, se ha tildado de liberalidad. Así es. Puede ser de algunos otros adjetivos un poco más fuertes, pero hoy queremos hablar de este tema, no con el fin de causar división, no con el Claro. fin de causar ningún tipo, Con el fin de estudiar. sí, sino con el fin de estudiar. Tal parece que en la iglesia adventista a veces es como un tabú hablar de Sí, ciertos temas. sí, que como que cuando se estudia es como que estamos queriendo ser muy liberales o entonces muy quizás muy tradicionales. O esos temas no son para tocarlo, no son para Ajá. hablarlo. Sin embargo, la manera en que hemos llegado, la iglesia ha llegado donde está hoy, es porque ha tenido que debatir ciertos Claro, temas. porque nos hemos tenido que sentar a conversar. Sí, si no, pregúntale a Pedro y Pablo Ajá, así mismo. si se discutía o no se discutía. ¿Cuál es el tema que vamos a estar tocando hoy? Bueno, vamos a estar hablando, como me pediste, acerca de las joyas, acerca de los ornamentos, acerca de todo este tipo de cosas que se utilizan para adornar, embellecer a la persona, podríamos decir. O para algunas personas quizás no sea embellecer, pero bueno, es para lo que normalmente se utiliza en nuestra cultura. Y vamos a estar hablando acerca de las joyas específicamente en la Biblia y lo que puede parecer controversial, porque en muchas ocasiones parece que se apoya, en otras ocasiones parece que no se apoya, o es decir, que se condena. Y nada, vamos a tratar de ver un consenso, porque hay algo claro, la Biblia no se puede contradecir. Así Exactamente, que cuando algo se está contradiciendo es porque algo no estamos estudiando bien. exactamente. La primera pregunta que te quería hacer, y no va directamente relacionada con esto, pero quiero que se deje esto claro. ¿Tendría que ver el asunto de las joyas con temas de la salvación? Si lo preguntas directamente, si las joyas tienen que ver con tema de la salvación, no lo creo. Primero que todo, la salvación, si lo buscamos en la Biblia, es lo que entendemos nosotros hoy como justificación por la fe. Somos salvos por qué, el que cree en mí será salvo. Ahí empieza el proceso de la salvación. Después podríamos entrar, hay muchas personas que pudieran decir eso es gracia barata, Sí. pero no, no puede ser gracia barata, porque para que eso sucediera tuvo que venir Jesús a morir por nosotros. Así que no es algo barato, costó caro. Entrando ya en el tema, hay una división que se suele hacer entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tal parece que de cierta manera el Antiguo Testamento está invalidado para ciertas cosas y como que el Nuevo Testamento es el que se usa para todo. Este tema específicamente lo podemos ver de manifiesto claramente en el Antiguo Testamento, en los primeros libros de la Biblia, tal vez en los Salmos, un poquito más Ujú. hacia adelante, cómo Dios En los habla libros sobre, poéticos se en ve los libros bastante. poéticos también. Ahora, si tuviéramos que hacer una especie de bosquejo, empezando por el Antiguo Testamento, tal vez dándole una mirada un poco histórica, ¿por dónde comenzaríamos? Bueno, mira, a ver, si te pones a buscar joyas en la Biblia, lo vas a encontrar en muchos libros. De hecho, cuando me pediste que estudiara acerca de esto para traerlo acá, lo encontré hasta en más lugares de los que me sabía. Y lo primero que tenemos que ver con respecto no solo a las joyas cuando vamos a estudiar cualquier cosa, es buscar contexto específico cada vez que se menciona. Y hay contextos específicos a la hora de estudiar todo tipo de libros. Es decir, no se puede estudiar igual los libros históricos que los libros poéticos. No se puede estudiar igual los libros proféticos que los libros poéticos, nuevamente. No se puede estudiar igual las epístolas, no se pueden estudiar igual los evangelios. Todos tienen una manera específica de estudiar. Entonces, si vamos a buscar a lo largo de toda la Biblia, podemos ver las joyas en muchos contextos. Por aquí lo noté, lo podemos ver
las joyas en contextos bíblicos que nos pueden llevar en un enfoque de joyas que se utilizan para demostrar un cargo, una posición específica que tiene una persona. No podemos ver su uso en la esclavitud, también tenía un uso específico en la esclavitud, con respecto al matrimonio, lo podemos ver con respecto, en algunas ocasiones incluso se sobreentiende que tiene un contexto de prostitución, Sí. lo podemos ver en adoración a falsos dioses en muchas ocasiones, y lo podemos ver también como un adorno. Así que si buscamos a lo largo de toda la Biblia, estos son algunos de los contextos que más se remarcan, empezando por el Antiguo Testamento principalmente. En el Nuevo Testamento después tenemos también algunos consejos de Pablo y Pedro. Y ya vamos a llegar ahí ahorita. Ok. Pero empezando ya que nos ubicaste en tiempo y espacio, que todo debe tener su contexto, ¿no? El momento histórico en que se estaba hablando y para quién se estaba hablando. Me gustaría que me dijeras algunos, me desglosaras rápidamente algunos de estos contextos. Es decir, me hablaste de esclavitud, me hablaste de prostitución, me hablaste también de ornamentos, se pudiera decir, vestimenta como tal, adornos y otros muchos conceptos más. Si pudieras ponerme algunos ejemplos más o menos. Ok, te pongo algunos ejemplos. Mira, te quiero poner un ejemplo antes de entrar ahí. Sí. ¿Por qué es tan importante el contexto? Que es algo que muchas veces no nos preocupamos. Muchas veces vamos a estudiar la Biblia y decimos, no, porque aquí dice que no se puede. Y después entonces seguimos buscando y aquí dice que sí se puede. Y un Entonces, texto sacado de contexto es un pretexto. Entonces, ¿por qué te puedo poner muy claro de ejemplo? Te lo voy a poner clarito con algo que me lo vas a entender muy fácil. Si vamos a Corintios, primera de Corintios 14, versículos 34 y 35, dice esto. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que están sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en congregación. Ok, y eso está en el Nuevo Testamento. Quiere decir que está Que no es sacado como de lo contexto que, si lo lo utilizas. que algunas personas abolimos, quizás, o algunas personas abolen y lo miran simplemente histórico. Esa parte está en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir? ¿A día de hoy las mujeres no pueden hablar en la iglesia? ¿Qué crees tú? ¿Pueden hablar o no Yo pueden creo hablar? que pueden hablar. De hecho, en nuestra iglesia hablan y no enseñan. solo que hablan, es que son líderes también de exactamente. departamentos. Quiere decir que está sacado de contexto si se usa de esa manera literal. Ajá. Entonces, si yo lo quiero sacar de contexto y yo quiero mirar plenamente como dice la Biblia, entonces las mujeres en mi iglesia no pueden hablar. No en mi iglesia, en ninguna iglesia pueden hablar las mujeres. No es solo que no pueden hablar quizás en la plataforma, desde el púlpito, es que no pueden hablar en ningún momento. Es lo que Pablo está diciendo en este momento específico. Entonces, si yo saco de contexto esto, tengo ese malentendido. Más adelante puedo darte quizás de contexto en cartas específicamente cuando lleguemos al Nuevo Testamento, pero quería darte este ejemplo para que veamos por qué es importante saber el contexto de las cosas. Entonces, por ejemplo, para cargo y posesión, o es decir, posición de una persona, vemos, lo primerito que vemos es cuando Faraón da su anillo a José. Sí. Vemos cuando que lo Faraón pone le da como su anillo, el segundo... cuando lo pone como el segundo. El primero fuera de él. Es decir, cuando no está el Faraón, José es el primero. Sí. Le da su anillo y este anillo representa un cargo específico. En tanto José como otro ejemplo que te voy a dar más adelante, vemos algo importante. José rechaza muchas cosas estando en Egipto. Pero no rechaza el anillo. No le ve una gran importancia, si te lo pudiera explicar así. Podemos seguir viendo en Éxodo 28, los versículos 2 y 4, y después del versículo 36, ornamentos y joyas que Dios manda usar específicamente. Y a veces nos pasamos por alto, pero eran joyas. Y es lo que Dios le manda a poner al sumo sacerdote. Las vestiduras que les manda poner. Allí lo que, si te lo digo con palabritas fáciles de entender, el sumo sacerdote tenía delante como una especie de tablerito que tenía varias diademas, varias piedras preciosas. Eso lo pudiéramos entender como una joya en particular. Dice que tenía muchos tipos de ornamentos, la ropa tenía que tener sus características específicas. Entonces pudiéramos entender también eso como un tipo de joya. No es la joya natural, no es la que existe hoy en día, pero es un tipo de joya ornamental. Y esto se utilizaba, específicamente dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Lo dice la Biblia, o sea que Dios no le ve un contexto negativo a que una prenda haga que se vea más lindo algo. ¿Qué más? Podemos ver en 2 de Samuel, 1:10, que el rey Saúl tenía coronas y brazaletes que hacían entender que es decir, esos brazaletes no lo podía usar cualquiera. Era el brazalete del rey y la corona del rey. Seguimos leyendo, podríamos ver en 2 de Samuel 12:30, sí, cuando Esther
David toma la corona de Saúl y la pone en su cabeza, es decir, también significa posición. Esther, la distinción otorgada por el rey Asuero. En Cantar de los Cantares se habla acerca de la corona del rey Salomón. Y aquí lo que te venía diciendo ahorita de José, en Daniel 5:29, vemos También. como el rey le da a Daniel y a los jóvenes hebreos un collar que representaba la posición de ellos. Y nuevamente con Daniel me llama la atención lo mismo. Daniel y los jóvenes hebreos estuvieron dispuestos a poner su vida por Eh, rechazar una comida. sí, Y la rechazaron porque estaba mal, en sus principios estaba mal comer comida que uno fue podríamos entender sacrificado a los dioses. dos cosas. Una, que lo que tú dices, que era sacrificado a los dioses, o dos, que podía ser una comida que a lo mejor era la carne de cerdo o carne de algún animal que ellos no Sí, comían. sí. Y ellos la rechazan. No rechazan esto porque no le ven nada negativo al hecho de que es una prenda que simplemente da a entender o significa un cargo o una posición. Algo que me llamó mucho la atención y se ve curioso. En Apocalipsis 4:4 se ven las coronas de los ancianos en el cielo. Coronas, la corona es una joya. No es una joya que nosotros usamos hoy, pero es una joya. Y en Apocalipsis 19:12 se ven muchas coronas en la cabeza de Cristo y dice que las coronas tienen muchas diademas. Es decir, es algo que es extravagante. Yo creo que las joyas de la corona es de las joyas más extravagantes que hay. Porque Sí. un collar es algo pequeño, un anillo es algo pequeño, pero la corona es algo grande, es algo llamativo. Y si nos fijamos en lo que nos muestra la Biblia, ¿cómo nos va a recibir Dios cuando lleguemos al cielo? ¿Qué es lo primero que nos va a dar? Una corona. Una corona. Una corona. Dios nos va a recibir con una joya. Y a veces pensamos como que es algo totalmente negativo, o el hecho de querer resaltar. Sí. Ah, choca también un poquito con lo que tú decías ahorita. Quizás cuando nosotros queremos resaltar por nosotros mismos, empezamos a pecar de orgullo. Sí. Pero cuando Dios nos resalta a nosotros como hijos suyos, es Dios que está poniendo delante del mundo que nosotros somos un bien preciado para Él, un don preciado para Él. Entonces me llama mucho la curiosidad cómo Dios en el cielo nos va a recibir con coronas que demuestran riqueza, esplendor, belleza, y fuera de ahí nos hace ver como alguien importante para Dios. Entonces, ¿querías hablar específicamente sobre el hecho de los Algu- israelitas con las joyas? Algunos contextos negativos que también se encuentran en la Biblia. Por ejemplo, hay algunos pasajes del Antiguo Testamento que indican cuando el pueblo de Israel como que va a purificarse, a santificarse, como que se les manda a quitarse las joyas. Ese es el mismo caso que me estás mencionando, y ese caso es bien curioso por lo siguiente. Vamos a buscar un momentico en la Biblia. Sí, si me dice el texto lo puedo buscar Ok, para que no se te pierda aquí. me dices ok, te digo el texto ahí. Éxodo 3, 21 y 22. Y si quieres me lo lees tú mismo. Sí. Éxodo 3, 21 Y y 22. Y 22. ahí lo que vamos a ver es cuando Moisés está preparando al pueblo de Israel para salir de Egipto. Dios le manda a decirle, es decir, a Moisés que le diga algo a los israelitas. Y Dice, es lo que vas a leer allí. y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Ahí empieza la historia. Si fuéramos a hablar acerca de las joyas, en este caso específico, en este pasaje específico, en esta historia específica, empieza así. Dios mismo le manda a Moisés a que haga qué. A que le diga a los israelitas que cuando se vayan a ir, cuando vayan a salir de Egipto, Le pidan le pidan las joyas. Pero Sí. no solo que se la pidan, porque hay veces que nos quedamos con que se la pidan y a lo mejor pensamos que se la pidan y le echaron una carreta. Es que se la pidan y termina la diciendo pondráis sobre que la vuestros pongan hijos. sobre vuestros hijos. Es decir, que se la Sí, pongan. sí, 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 Dios sí. mismo le manda a los israelitas a que se pongan las joyas. Entonces, Ah, tal pudiera parecer que no es tanto el problema de la joya como lo que hay en el corazón. Por ahí irían las Sí, cosas. por ahí pudiera ir. También, nuevamente, pudiera chocar con lo que tú decías ahorita, que cuando Dios pone algo sobre ti, lo está haciendo para engrandecerte, pero para engrandecerte a los ojos de Él, como que tú eres un bien preciado para Él. Y muchas veces, quizás cuando nosotros lo hacemos nosotros mismos, lo hacemos más bien por orgullo. Pero yo creo que eso es algo que tenemos que evaluar en cada persona y en No, cada caso no quiere decir específico. que necesariamente siempre sea así. Sí, mira, yo creo que hay algo muy importante. A la hora de poner las joyas, es decir, de una persona ponerse las joyas, yo creo que la pregunta que deberíamos hacernos no siempre es, ¿está bien o está mal usar las joyas? Yo creo que la pregunta que nosotros deberíamos hacernos muchas veces es, ¿para qué quiero usar una joya?
¿para qué voy a usar una joya determinada? No sé, una específica que quiero usar, ¿para qué la voy a usar? Yo creo que esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Muchas veces pudiera ser también el hecho de, me hace sentir más importante el hecho de tener una joya. Es decir, porque yo tengo joya y tú no tienes, me siento superior a ti. Sí, claro. Eso lo debemos pensar muchas veces. Y como espectadores, es decir, por ejemplo, que te pongas una joya y yo esté como espectador que te esté viendo, tenemos que tener siempre en cuenta algo muy importante. Y es el versículo que está en la Biblia que dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Sí. Yo no tengo la manera en la que puedo juzgar por qué tú usas una joya o por qué otra persona usa una joya. No hay una Yo no forma puedo de juzgarte. medir la ostentosidad de alguien. Yo creería que O sí. eso es un poco relativo. Yo creo que puede ser relativo de acuerdo a la cultura específica, Pero se puede pero también, de cierto yo modo. creo que se puede medir. Pero nuevamente, mi trabajo no es medir eso. Yo no puedo medirlo en ti. Yo puedo medirlo en mí, que yo me compre algo que sea muy ostentoso y decir: esto está muy ostentoso, yo no debería usar esto porque llama mucho la atención. Por Pero yo no eso, lo puedo medir en ti porque a lo mejor tu opinión es distinta. por eso nosotros enseñamos más sobre la base de la modestia. En vez de decir no, Ahí no, no, está. no, estaría más bien centrada en ser modesto, utilizar las prendas con sencillez, Ajá, pero como y a Dios le y eso agrada. puede ir a mucho porque muchas veces rechazamos las joyas de plano. Sí, Y yo creo también que lo utilizamos como método de precaución, porque nosotros los seres humanos somos muy de que nos den la puntita del dedo y nos cogemos el cuerpo entero. sí, Como que también. se abre para el anillo de matrimonio, que fue como primero como iglesia adventista lo usamos, y llega el momento entonces de que puedes entrar a una iglesia y ver una mujer desde acá arriba hasta acá abajo completa llena de joyas. Y ya ahí se ve un poco más llamativo. Porque los seres humanos solemos hacer así, nos dan un dedito y nos cogemos el cuerpo entero. Estábamos ya en la línea de que al final lo que enseñamos nosotros como iglesia es la modestia. Ajá, sí. Que no es tanto como no, 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 no. Porque de hecho, si vamos a Manual de Iglesia, estuve leyendo ahí, y a pesar de que cita muchos de estos mismos versículos, habla específicamente de la modestia, el Ujú. decoro, y todas estas cualidades que debería tener como tal un cristiano. Ok, y nuevamente, que ya me llevó a la mente lo que te iba a decir. Muchas veces rechazamos de plano las joyas, pero también podría resaltar mi orgullo siempre querer tener el carro del año, o tener el mejor teléfono, El vestido, el o último que tener la mejor salió. ropa. Y hay veces las joyas las rechazamos de plano, pero a lo mejor ando con un vestido de $5,000. Y no pasa nada por eso. Y eso también es ostentosidad, también es falta quizás de modestia, puede ser de mi No, parte. o ir especulando de dónde, mira, me lo compré en no sé qué tienda, Sí, me me lo costó no sé compré, es de cuánto. marca y Mira, aquí está es igual que el tuyo, pero el mío es de marca, el mío tiene marca y sí, el tuyo no. sí, aquí está el Entonces, precio. eso también puede tener que ver mucho con nuestro orgullo, con quizás lo que tú decías, esa falta de modestia. Nos pasa lo mismo muchas veces, por ejemplo, con el tema de la carne de cerdo o las carnes que son impuras. A veces no comemos esa carne, pero vamos y nos comemos entonces una tonelada de dulce Sí, que nos hace más daño. ¿Sabes? Como que a veces no logramos diferenciar el principio. Que el el principio principio. es, en ese caso, la alimentación saludable. En este caso es la modestia y la sencillez. Yendo ya yo creo que a lo que más las personas quieren entrar, que es el tema de, el Nuevo Testamento y los versículos que allá están. Hay varios, pero los más claros se encontrarían en Primera de Pedro 3, 3 y 4, que lo vamos a estar leyendo, y también Primera de Timoteo 2, 9 y 10. Y Ujú. lo que quiero resaltar acá es que el principio es el mismo, pero son diferentes autores. Uno es Pablo y otro es Pedro, Ajá. que no es la misma persona en diferentes libros y en diferentes circunstancias, sino es la misma persona haciendo énfasis en este principio que debemos llevar hoy como cristianos. Muchas personas dentro de nuestra iglesia utilizan estos textos, muchísimas, yo creo que la gran mayoría, para justificar que no se debe usar prenda. De hecho, casi todos los artículos que he leído adventistas hablan sobre el no uso de las joyas específicamente. Voy a leerte los textos y ya después podemos entrar en el contexto, ir un poquito más profundo y tú me vas ahí diciendo. Dice 1 Pedro 3, 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Dice, no sea, Ujú. sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ese Ahí es está 1 uno. Pedro 3, 3 y 4. Ahora vamos a Ujú. leer
el segundo, que es 1 Timoteo 2, 9 y 10, que este es el que dice Pablo. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Cuando nosotros estamos leyendo esto, si tú lo lees así a rajatabla, como decimos en Cuba, pareciera que no hay margen para decir otra cosa distinta, no se puede usar. A primera instancia parece eso, hay sí. como, por así decirlo, compenetrar esta idea con la idea de que sí se pudiera usar, pero que eso no dice lo que parece que dice. No sé si me entendiste. Primero de todo, sí dice lo que parece que dice, pero tenemos que ir nuevamente a lo que te decía ahorita, contexto. Y me quedaron muchas más citas en el Antiguo Testamento, que a lo mejor podemos colar alguna más por ahí. Pero yendo específicamente a esto, ok, contexto. Primeramente tenemos que tener en cuenta algo. Estamos leyendo dos citas que están en dos cartas. O sea, lo primero que tenemos que ver es cómo se estudian las cartas. No se van a estudiar lo mismo que te decía al principio. No se estudian igual las cartas que los libros históricos. Es distinto. Te voy a poner un ejemplo de algo más cercano. Pudiera irte a los libros de Elena G. de White. Hay muchos libros de Elena G. de White, a lo mejor las personas no lo saben, pero que son recopilatorios. ¿Cómo se hace un libro recopilatorio? Pues se reúnen varias cartas de Elena G. de White destinadas a varias personas diferentes. Se unen por temas específicos, por ejemplo, de salud, y se unen todas las cartas que ella escribió que tenían que ver con salud. Se acomodan en un libro y se saca el libro. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problemita que tiene esto a la hora de estudiar? Que cuando yo estudio esas citas por separado de una carta y del contexto de esa carta, me puedo perder. Sí. Por ejemplo, recuerdo una muy específica en que Elena G. de White le dice a una persona que no debe comer huevo. Pero si lo dice, y cuando tú buscas la carta, te das cuenta de que la persona le está preguntando, Elena G. de White le está diciendo que él siente que cuando come huevo le cae mal, que él tiene cierto tipo de enfermedad y que el huevo entonces le cae mal. Y Elena G. de White obviamente le termina diciendo, bueno, si el huevo te cae mal, no comas huevo. Entonces, pero no quiere decir que eso sea para todo el mundo. Ajá, es para ese caso específico. Y si pudiéramos ir en contexto histórico, Elena G. de White habla acerca de las vestimentas, de que lleguen al tobillo, de si los peinados de las mujeres, que si esto, que si lo otro, pero es para un contexto específico de tiempo. Entonces, ¿cómo conciliaríamos este contexto que estamos viviendo aquí con Pablo y Pedro, ahí voy para ti, con la creencia adventista de no se debe usar joyas, con la creencia liberal, por así decirlo, que tenemos algunos de que el uso de las joyas con pudor y modestia no tienen nada que ver absoluto o que entonces, está prohibido? si entro a ese contexto específico, también tenemos que tener el contexto tanto de que es una carta, quiere decir, al ser una carta está destinada a un grupo de personas específicas. Sí. En el caso de Pablo lo podemos entender más claro porque está destinado a los corintios. En el caso de Pedro, Pedro simplemente está haciendo cartas con consejos para las iglesias y él las comparte, como una carta de Pedro que comparte a las iglesias. Pero en el caso de Pablo se entiende mejor, se puede entender mejor la explicación porque él está haciendo a la iglesia de Corintio. Ahora, ¿qué pasaba en la iglesia de Corintio? La iglesia de Corintio tenemos que tener en cuenta que es una iglesia de romanos, de griegos, de alta sociedad. Sí. Entonces, estas personas que empiezan a hacerse cristianos, ellos están en un lugar donde las joyas y la vestimenta es muy importante para la clase social. Es decir, hay muchas personas que se visten con su vestimenta, si nos llevamos a aquella época, con su vestimenta linda, quizás con colores llamativos, con franjas doradas, cosas muy llamativas, y utilizan sus joyas que son de materiales preciosos, por así decirlo. Sí. Y dentro de la misma iglesia hay personas que a lo mejor son más pobres y no pueden utilizar todo este tipo de ropas y no pueden utilizar todo este tipo de prendas. ¿Qué suele pasar? Que cuando entran a la iglesia vemos a muchas personas con muy buenas vestimentas, muy ostentosas, con peinados ostentosos, como dice Pablo, llamando mucho la atención, y otro grupo de personas que están vestidas más humildes. Obviamente, si tú eres la persona que estás vestido más humilde y ves al otro, ¿cómo te sientes? Sí, pudiera ser, sí. Me siento pobre, me siento que no valgo lo mismo, y empieza a haber esa división dentro de la iglesia de que hay personas que tienen mucho dinero y que no solo que tienen mucho dinero, porque hay personas que tienen mucho dinero y no lo ostentan, Sí. personas que tienen mucho dinero y lo ostentan y dan a demostrar, También. yo tengo mucho, yo tengo más, yo soy más importante que tú. Y la otra persona se siente entonces como rechazada, relegada. Entonces, Pablo, para zanjar todo este problema que les dice, mire, no usen
para que todos se sientan iguales. Aparte de eso, aparte de esa unidad que se estaba separando de la iglesia, también es importante el hecho de lo que decías tú, la modestia, la sencillez. No es lo ideal que el cristiano profesara su cristianismo, la importancia de lo que es el ser humano y no lo que son las prendas, adornado de arriba abajo. Ah, Culturalmente en esa época era muy importante para el romano, para el griego, era muy importante los ornamentos. Decían quién yo era como una persona importante, como una persona que tengo más. También estuve leyendo que Pablo puede también estar tratando de hacer una separación con el tema de que en aquel tiempo existía el culto a Artemisa. Sí, Y entonces se podía también tener una tendencia en ciertos lugares a confundir el culto a la diosa Artemisa con lo que se pudiera y hacer el culto de con, oración en la iglesia. y con muchas joyas que significaban adoración a dioses también. Exacto. Y también el otro punto que estuve leyendo era el tema que se podía confundir con mujeres que se dedicaban a la prostitución, También. que se trataban de llamar demasiado la atención, ponerse peinados extravagantes, que si joyas, que si... Para llamar la atención. exactamente, y Ujú. poder así atraer a los clientes y también en cierta medida se está llamando a no tener esa cierta Ajá. confusión Eso es en lo la que te época. decía, ahorita que nos brincamos, en el Antiguo Testamento se ven esos contextos muy claros, que como Dios muchas veces lo prohíbe por esas cosas específicamente. Y cuando hablamos, por ejemplo, de adoración a dioses, ahorita estábamos hablando acerca de la historia del éxodo de los israelitas, que nos las brincamos un poco. Am, los israelitas decíamos que Dios les manda ponerse las joyas cuando salen de Egipto. Y después entonces, ¿qué hacen los israelitas con esas joyas? Cuando Moisés está encima del monte Sinaí, ¿qué hacen los israelitas? Se quitan las joyas, tienen miedo, se quitan las joyas, Aarón se las pide y ¿qué terminan haciendo? Un Haciendo un becerro con becerro. esas joyas. Entonces, después Dios les dice a los israelitas, quítense todas esas joyas que tienen encima para ver si yo me apiado de ustedes. Y ese es un versículo que también muchas personas utilicen. Sí. No, Dios les manda a los israelitas a que se purifiquen quitándose las joyas. Aquí hay dos maneras de interpretar esto. La primera sería, bueno, pudieran haber tres maneras. La primera, que es la que normalmente las personas entienden porque es la más fácil de entender, es, no, Dios les manda a los israelitas a quitarse las joyas porque las joyas están mal. Pero se contradice, porque Dios mismo fue el que le dijo a los israelitas que le pusieran las joyas a sus mismos hijos. Exactamente, Entonces exactamente. ese punto se contradice un poco. Ahora, si yo quiero ver otra forma de interpretarlo, que es otra interpretación bastante común, es que las joyas que llevaban los israelitas, al ser joyas egipcias, podrían significar o podrían ser usadas para adoración a dioses, que es lo mismo que me estabas diciendo en el Nuevo Testamento con los cultos a Artemisa. Sí, Al poder ser entonces joyas que representaban adoraciones a dioses específicos, Dios se dice que se las quiten, porque con esas joyas están adorando a otros dioses. Pero nuevamente, vuelve a chocar otra vez. ¿Por qué vuelve a chocar? Porque Dios mismo les dijo que se las pusieran. Entonces, la manera más, pudiéramos decir que no se contradice, sería así, la tercera interpretación, podríamos decir, es el hecho de que Dios enalteció a los israelitas con esas mismas joyas, haciendo que los egipcios tuvieran que desprenderse de esas joyas para que los israelitas se las llevaran y se las llevaran puestas. Y con esas mismas joyas que Dios enaltece a los israelitas terminan construyendo un becerro para adorar. Es decir, con lo que Dios te da, lo utilizas de una manera negativa. Es lo que terminan haciendo los sí. israelitas. Entonces Dios les dice, ahora quítense eso con lo que yo los enaltecí, porque ustedes lo terminaron usando en algo profano. También, claro. Entonces muchas veces es también lo que tenemos como lo usamos. Por eso te decía al principio que la pregunta muchas veces no debería ser está bien o está mal, sino el cómo lo uso o el para qué lo uso. No, no, no. De verdad que hemos hecho un bosquejo bien grande desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Entonces, ¿no se debería usar esto como regla de fe el tema de las joyas? A la hora de bautizar Am, a alguien, separarla de la iglesia. yo creo primero que todo que la iglesia tiene sus normas. La iglesia adventista tiene sus normas. Ah, Hay cosas que yo tanto sea como pastor o miembro de iglesia, las acepto porque sí, en cierto modo, me hacen bien. Por ejemplo, si nos dirigimos a las normas específicamente, vamos a ver en las 28 doctrinas que tenemos una doctrina que se llama vida cristiana. Sí, Y en esa doctrina de vida cristiana vienen todo el asunto de las joyas, viene
viene también acerca de la salud, El porque es un cuidado. estilo de vida. Un estilo de vida que me ayuda como persona, no solo como cristiano, sino como persona. Sí, Si yo vivo en una iglesia en la que, vamos a ponerlo desde un punto de vista hasta económico, ¿para qué sí. yo necesito gastar dinero en joyas? Y a lo mejor muchas veces termino gastando dinero en joyas y no tengo ni qué comer. Aquí en Estados Unidos lo de comer es un poquitico más sencillo. Pero Sí. en Cuba, por ejemplo, muchas personas las ves por las calles llenas de joyas hasta arriba y no tienen un plato de comer en la casa. No son consecuentes con Ajá. realmente con Elena las G. de cosas. White recomendó en uno de sus libros no comprarse bicicletas. Y llama la atención. Y si lo aplicáramos al día de hoy, nuevamente sacado de contexto, no podemos tener bicicletas. Sí, Y el punto es por qué, porque eran muy caras para su tiempo. Entonces, el estilo de vida cristiano, y en este caso adventista, con respecto a las joyas, me ayuda a mí a incluso no depender de eso. Eso no tiene que ser lo principal en mi vida. Y en el momento en el que yo me puedo despojar de todas esas cosas, tengo oportunidad quizás para otras que son más importantes. exacto. Entonces, el estilo de vida adventista me ayuda de cierta manera a no valorar ciertas cosas que no deberían ser lo primordial en mi vida. Y nuevamente lo que te decía hace un rato, como seres humanos tristemente somos de los que cuando nos dan un dedito nos cogemos el cuerpo entero. Entonces me ayuda a poner como una barrera de precaución, porque es lo que muestra la Biblia. La Biblia con respecto a las joyas tiene como barreras de precaución. Pablo y Pedro lo dicen. No debe vestirse así porque la vestimenta y la hermosura del cristiano debe estar en su corazón, en su interior. Exactamente. Entonces, cuando yo quiero demostrar mi hermosura o mi importancia a través de mi apariencia externa, termino entrando en un problema. Ahora, si para mí el asunto de las joyas no son cuestión de orgullo y son cuestión simplemente de un ornamento, algo que complementa Algo mi vida, bonito, algo un bonito, regalo que te dieron, algo que pero por eso yo signifique. digo, y repito, yo no puedo juzgar el por qué otra persona utiliza una joya. Porque es que yo no estoy en su corazón para saber por qué esa persona utiliza la joya. A lo mejor simplemente la utiliza por lo que tú decías, porque una persona se la regaló y es algo importante para ella, que le trae un buen recuerdo. A lo mejor simplemente la utiliza porque le gusta y le queda bien y no está bien. Es decir, hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. No está mal querer verse bien. Exactamente. Todo el mundo quiere verse bien. No está mal. ¿Qué es lo que está mal? Cuando quererse ver bien es lo más importante para mí. Exactamente. Eh, Cuando lo que soy yo se basa en mi en mi apariencia apariencia externa. externa, exactamente. Ahí no está mal. Pero nuevamente, yo no sé si tú estás usando una joya por simplemente que es algo que te gusta, que te complementa tu apariencia, o si la estás usando porque tú quieres ser superior, o porque tú quieres aparentar más, o porque tú quieres... Yo no puedo juzgar eso en ti, yo lo puedo juzgar en mí. Yo puedo hacer una retrospectiva de mi Y vida. por eso es que siempre enfatizamos el punto de la modestia, del Ujú. decoro. Yo Y puedo, lo que te decía, en ese mismo aspecto, disculpa que te interrumpa, yo puedo hacer una retrospectiva de mí y decir, ok, yo estoy usando a lo mejor esta cadena que no tengo para esta cadena, pero bueno, yo tengo esta cadena y la estoy usando y la utilizo porque me la regaló mi esposa y a ella le gusta cómo se me ve. O a lo mejor yo la estoy utilizando porque quiero llamar la atención. O en el caso de las mujeres podríamos ir inclusive más allá, al maquillaje, que también es algo que muchas veces trae algo de controversia para algunas personas. A lo mejor la alguna pintura de las mujer uñas. está utilizando un maquillaje porque quiere llamar la atención de los hombres y porque quiere que los hombres la miren. Pero a lo mejor la mujer está utilizando el maquillaje porque quiere verse más bonita. Y de hecho, si nosotros nos vamos a la Biblia, nos da a entender que cuando Dios nos creó, nuestros cachetes eran rosados, bonitos, es decir, éramos perfectos. Y hay personas que son pálidas, su piel es pálida, y la mujer puede querer echarse algo de color simplemente para retornar esa apariencia original que Dios nos dio. Lo pudiéramos hasta ver así Exacto, inclusive. exacto. Verse bien no está mal, nuevamente. Es lo Lo que que es está el mal principio. es que la Que importancia para mí de verse bien sea tan grande que eleve mi orgullo a que por yo verme mejor, entonces yo soy más importante que tú, yo exacto, soy mejor que tú. exacto. Quiero tocar un punto ahí y dejar claro, ¿no? Porque muchas personas que nos van a ver ya sé que van a ir con el comentario, tú no eres adventista, son unos liberales y van a empezar con las críticas, ¿no? Ujú. Quítense el cartel de adventista. Y en lo personal, quiero hacer una aclaración
importante en el punto de las normas, porque tú estabas hablando que a pesar de que tú no ves de todo mal, o la Biblia no critica específicamente no usar las joyas, es decir, se puede usar Ujú. con modestia, incluso las joyas, hay normas en la iglesia. Y ahí quiero enfatizar algo, porque a lo mejor estamos bien en nuestro punto, pero estamos mal en la manera en que lo desarrollamos. Y me voy a explicar un poquito mejor. Por ejemplo, yo crecí en una iglesia muy, muy, muy conservadora. Ujú. En tanto con la música, con la joya, etcétera, etcétera, etcétera. Donde no se podía usar ni anillo de compromiso, por ejemplo. Ya Ujú. hoy es muy normal usar hasta el anillo de casado. Ahí no se puede usar ni ese anillo. Con esto, ¿qué quiero decir? Cada iglesia tiene sus normas. Estén un poco mejor o no estén tan bien como a ti te gustan, son las normas de la iglesia. Es como que yo voy a casa de alguien de visita, o voy a Ujú. presentarme a un Claro. banco, o voy a una embajada, hay unas normas. No es que yo voy a llegar como yo quiera. Ujú. Ahora, si en tu iglesia local, si en donde tú estás en tu país, las normas de la iglesia son el no uso de las prendas, aunque aquí te hemos demostrado con ejemplos bíblicos que no se está criticando específicamente este uso, yo creo que su deber como cristiano es someterse, por así decirlo, a las normas que rigen su iglesia. No tratar de ir contrario o hacer de eso Crear división una en la iglesia división en por la un tema iglesia. que no es tan Exacto. importante como No, muchas veces lo hacemos exacto. ver. No hagas de este tema una división en tu iglesia. Hárselo saber al pastor, hazle saber que tú no estás de acuerdo, hazle saber que para ti las joyas no tienen ningún problema, pero no te pongas en rebeldía con tu iglesia. No te pongas en rebeldía con las enseñanzas que está dando tu pastor. Es ¿Está que puede bien? terminar siendo un asunto al final de salvación, porque puedes terminar fajado con las Exactamente. iglesias, fajado con las Imagínate personas, tú por un tema que, que no es que, que- tan importante como a veces exacto, imagínate creemos. tú que al final, por una cosa que estás bien, pero que te estás desenvolviendo mal y estás cayendo en rebeldía, al final esto te cuesta la salvación. Entonces, Ujú. el objetivo de esto no es que ahora mismo vayas a fajarte con el pastor de tu iglesia o vayas a armar un caos en tu iglesia. Se puede debatir, se puede hablar, se puede llegar a conclusiones favorables tal vez a tu punto, pero el objetivo es que podamos aclarar el punto y además saber que el principio que rige esto es el principio de la modestia, el principio del decoro y el principio de serle fiel a Dios incluso en el área de la vestimenta. Ajá. Aclarar ese punto para Claro, que sí. no, tú sabes, no se Sí, vayan a ir el objetivo no por es lo... crear división, no es crear rebeldía, simplemente el objetivo es mirar la Biblia, mirar qué Exacto, dice. exacto. Sí tiene alarmas sobre las prendas, sí tiene alarmas sobre las joyas, pero tiene alarmas también sobre muchas otras cosas que simplemente tenemos que cuidarnos de ellas. Exacto. Dime la curiosidad. Ok, sí. Muchas veces vemos el anillo de compromiso como algo. Hay personas incluso que dicen que son tradiciones, creo que es romana, me parece. Que el anillo es una tradición romana, el anillo de matrimonio. Hay quien dice que ya está pagano. Ajá, sí, entonces, bueno, romano podríamos decir que es pagano, porque Sí. son dioses distintos al Dios verdadero, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención que en la Biblia se mencionan joyas con respecto a matrimonio. Y lo podemos ver en Génesis 24, los versículos 22 y 53. Y es cuando Rebeca recibe las joyas de parte del siervo De Abraham. de Abraham. Ajá, recibe las joyas. Y cuando recibe las Y joyas, era era un narigón de esto para que se ponía aquí en la nariz. no me recuerdo si especifica, pero sé que cuando recibe las joyas, después cuando su hermano la ve, entiende que ella está comprometida. Quiere decir que había un tipo de joya específica que determinaba compromiso. Así que Sí. bíblicamente vemos inclusive que hay algo similar al anillo de compromiso. No. Es que a veces tal parece que hay poca cosa de dónde rascar, pero cuando te vas introduciendo en este tema específico y empiezas a buscar en la Biblia y buscar y buscar y buscar y Y buscar. dejamos bastante. Sí, porque no nos podemos extender, ya llevamos cerca de 45 minutos en el tema, pero creo que le hemos sacado buen provecho. Si tuvieras que resumir el tema de las joyas, ¿en qué enfatizarías para las personas que nos están viendo a modo de conclusión? Ok, yo creo que lo que lo explica más claro, yo creo que más claro que que lo explican Pedro y Pablo, no lo puedo explicar yo. No le puedo llegar ni yo a los tobillos a esos hombres. Entonces, ¿cuál es el principio bíblico detrás del uso no solo de las joyas, sino de la apariencia externa? Modestia, sencillez y Decoro. decoro y eliminar el orgullo de la ecuación.
El orgullo no puede estar dentro de la ecuación. Si yo estoy utilizando algo, no solo joyas, puede ser como te decía ahorita, ropa, mi casa, mi carro, si lo que sea que yo tengo dentro de mí, eso es un análisis que yo tengo que hacer personal. Sí. Me está haciendo entender de que yo me siento orgulloso de eso porque lo conseguí yo, porque lo tengo yo, y yo soy superior a demás personas teniendo eso, entonces estoy mal. Familia, si te gustó este tema, si te fue un poco controvertido, si llegaste hasta el final, te invitamos a que te suscribas al canal de la iglesia Hola Church. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, en estas redes sociales donde subimos podcasts de todos tipos. Y vamos a seguir subiendo más, ¿verdad? Y la iglesia va a seguir subiendo más siempre. Si no estamos nosotros dos, alguien está siempre subiendo. El pastor está subiendo contenido para nuestro crecimiento espiritual. También puedes encontrarme en mi página personal, en Facebook como Josué Víctores, en YouTube como Josué Víctores también, donde tengo otro tipo más de contenido. Ya un poco más amateur, porque este es profesional, ya que él es en mi casa. Pero con de mi cámara. escenario, de contenido está igual. Pero de contenido tiene buena calidad. Ever, redes sociales, o todavía no has abierto ningún canal. No he abierto nada. ¿Tienes Pero a lo mejor tengo planes. pensado? Sí, pero bueno, como voy a estar apoyando acá en la iglesia, me voy a centrar más Pero puedes compartirlo aquí en el canal de la iglesia. iglesia y también en tu canal personal. Puede ser. Ahí lo veremos más adelante. Bueno, familia, ya ustedes saben. Dale like, suscríbete, comenta ahí qué es lo que tú crees, siempre con respeto, siempre con decoro. Sí, teniendo en cuenta que el objetivo no es división, Exacto. aunque muchas veces lo pudiera parecer, el objetivo no es división, simplemente el objetivo es estudiar la Biblia. Si a lo mejor tienes Exactamente. un pensamiento distinto, no lo puedes dejar y lo No hay respetamos. no hay problema con eso. Nos vemos en el próximo podcast. Es todo por esta noche, es todo por hoy. Chao.